Pensamiento del día. Miércoles 18 de diciembre. Llevemos la paz. Ser constructores de paz. Jesús dice: bienaventurados los constructores de paz. Hoy, con todas estas tensiones, con la guerra que se ha desencadenado, nosotros tenemos que ser constructores de paz. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por nosotros, por nosotros. Cuando dentro sentimos algo que nos turba, tenemos que poner paz en nuestro interior, pues no sabemos las consecuencias. Somos ya un foco de tensión si dejamos que estalle ese algo que hay dentro de nosotros. Y después, en nuestras familias, en las oficinas, en las escuelas. Constructores de paz. Llevar la paz, porque tampoco se sabe el efecto que hace este modo de actuar nuestro. Es como cuando se echa una piedra en el agua. No se sabe el efecto benéfico. ¿Quién sabe lo que habría sucedido si no hubiésemos actuado como constructores de paz? Chiara Lubich, al Congreso Eucarístico Diocesano, Frascati, 2 de mayo de 1982. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.